¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Catalejo, como siempre, tratando de acercar la realidad en esta nuestra quinta temporada, pues ya ha arrancado el 2024 y tratamos obviamente de seguir reforzando una serie de debates que consideramos hacen, ¿no?, a una vida en sociedad como necesitamos. ¿Cómo te va, Cecilia? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, Alejandro. Calorcito. Calor, Sí, pero está bueno. difícil, Sí, ¿no? está complejo. Igualmente tuvimos un verano dentro de todos que nos No, ha dado no una hablaría tregua. en pasado. No, porque Estamos teniendo, pero se aproxima aproxima una ola de calor. una ola de calor que no va a durar muchos días, ya te lo digo, pero va a ser intensa. Estuve investigando. Estuve investigando porque Sí. sabes que sufro mucho calor. Está perfecto. Y la gente que sufre calor hace eso, Es mira el difícil. pronóstico. Por hoy tenemos un programa interesante, Sí. ¿no? Un debate que si bien venimos dando cada uno en su lugar, tiene que ver con esto de una nueva avanzada en la idea, ¿no? Lo escuchamos a Cuño Libarona, actual ministro de Justicia, el tema de la baja en la edad de imputabilidad, cómo soluciona todos los males de un país, ¿no? Que no es nuevo. No es nuevo. Es un speech y es algo que resurge año tras año, Permanentemente. intentan meterlo, después, bueno, va, viene, pero siempre está. Sí, es una especie para buscar el conformismo de una parte de la sociedad, pero si uno puede escamotear un poquito, escudriñar o raspar, se da cuenta que son rancias, ¿no?, estrategias que han fracasado en todo el mundo, ¿no? Exactamente. ¿Te parece que presentemos el tema del día? Dale, vamos. Dale, vamos. En los últimos días, el ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona, adelantó que una de las ideas es modificar la ley para poder bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. Debido a ello, vuelven a surgir preguntas que buscan tener respuestas concretas. ¿Juzgar y encerrar a niños y jóvenes cada vez más chicos resuelve el problema de la inseguridad previniendo el delito? ¿O solo profundiza la criminalización de los pobres por el solo hecho de serlo, por sus caras, su vestimenta, por el lugar donde habitan, eludiendo una responsabilidad central del Estado, que es garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los niños? Hoy en Catalejo, baja en la edad de imputabilidad, criminalizar el abandono. Por ahí estaba un poquito la introducción del tema de hoy. Hemos convocado a una mujer muy interesante para poder debatir sobre esto. Exactamente. Que tiene que ver con la mirada legal, ¿no? Porque uno dice, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es la justicia de menores? Bueno, que siempre está en la mira y tan difícil es llevarla, ¿no? Exactamente, por eso le damos la bienvenida a la jueza de menores, María Dolores Aguirre Guarrachena. Gracias por venir y, bueno, invitarte, ¿no?, a dialogar un poco todo este tema que siempre, como decíamos, fluye, vuelve, se va, pero bueno, está. Correcto. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, muchísimas gracias. Y sí, tal cual como lo decías, es un tema recurrente, sobre todo en periodos electorales, donde periodo tras periodo se repite esta propuesta. Inclusive en la última elección presidencial, los tres candidatos de los tres principales sectores políticos coincidían en bajar la edad de la responsabilidad penal. Inclusive en el debate presidencial se nombró a Rudolph Giuliani, claro, que es el representante de alguna manera de la tolerancia cero. Es decir, son propuestas que, por supuesto, tienen una enorme capacidad para captar, sí, claro, votos y tener un enorme rédito político, por supuesto. Da la impresión de que el Estado, que es el máximo responsable, ¿no?, de esta atrocidad que vivimos como realidad, donde la brecha de desigualdad es cada vez más ancha, más amplia, donde está comprobado, aparte no científicamente, sino que socialmente, que los países más seguros son los más equitativos, o los que se han encargado, ¿no?, de invadir con políticas públicas a los sectores por ahí más necesitados, que es una práctica recurrente, pero que lamentablemente en este país tiene anclaje, ¿no? Correcto. Hace muchos años asistí a una conferencia que dio Elías Carranza. Elías Carranza es un sociólogo que pertenece a ILANUD, que es un organismo especializado de Naciones Unidas, que hablaba precisamente de ellos hicieron un análisis de la incidencia que tenían ciertos factores de políticas públicas en delitos tales como delitos contra la vida y contra la propiedad. Uh-huh. Hacían muchísimas variables, ¿no? A mayor, a mayor tiempo de ocio,
mayor cantidad de delitos, tiempo de ocio entendido como tiempo fuera de la familia, tiempo fuera de actividades, de actividades, claro. exacto, a mayor acceso a armas, mayor delito, bueno, eran muchísimas variables, pero la última y la principal era que a mayor inequidad en el reparto del ingreso público, mayor delito, de estas categorías que estoy diciendo. Exacto, es clarísimo. Y pensaba mientras hacía la introducción de esa tolerancia cero, digo, ¿cómo se hace en una sociedad donde en los jóvenes, que es lo que estamos charlando hoy, ese entramado social está quebrado? Qué difícil debe ser impartir justicia, ¿no? Justicia en casos que son tan dolorosos, que vienen de familias que vienen transitando contextos de encierro, digo, realidades completamente complejas, niños y adolescentes vulnerados, digo, debe ser muy difícil poder establecer o impartir justicia, como se le dice. Y yo creo que sí, claro, porque una persona tiene que ser consciente de su tiempo para ser justa. Y no podemos olvidar que estos chicos nacieron después del 2001. Todos los chicos con los que yo trabajo nacieron después del 2001. Y todas estas familias, o lo que quedan de estos grupos familiares, han debido soportar la debacle de los años 90. Se ha repetido, ¿no? En cortos plazos esto, ¿no? Claro. Las políticas neoliberales del 90, el 2001 y bueno. Claro. Y daré la impresión de que vamos camino a lo mismo. Claro, entonces todas aquellas familias que en su momento estaban insertas en tareas, por supuesto, en el cordón industrial, yo soy de San Lorenzo, en el cordón industrial, por ejemplo, esa debacle de esas enormes masas de personas que hasta ese momento eran asalariadas, después cobraron una indemnización, que pusieron un pequeño emprendimiento, ya sea de el locutorio, el taxi, la cancha de pádel, que duraron lo que pudieron durar. Totalmente. Es decir, que la nada, todas esas personas que quedaron fuera, porque aparte quedaron fuera, y bueno, ahora estamos trabajando con sus hijos o sus nietos. Entonces, es un dato sumamente importante y concreto, ¿no? Claro, entonces, al momento de impartir justicia, que era tu pregunta, uno también tiene que... Y esto no significa regalarle nada a nadie, porque por ahí quizás la audiencia diga, bueno, pero entonces que salgan todos y que se viva la Pepa. Está esta cuestión, debe ser una jueza garantista, ¿no? Claro, la gran Zaffaroni. Rápidamente entras en ese... Claro, pero en realidad uno también tiene que ser ubicada en el espacio y en el tiempo, en la sociedad en la que está trabajando. Claro. Sin duda. ¿Qué proyección se puede hacer? Porque imagino que, bueno, hoy tenemos muchísimos casos, hablamos de esto de que incluso lo hemos planteado, como lo decíamos fuera de cámara, en charlas con los chicos del Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil, el Exilar, de qué opinaban sobre la baja en la imputabilidad. Y uno nos decía, van a tener que construir muchísimos más institutos como este. Se arroja eso como, ¿no? a la sociedad, al éter, sin tener el mínimo respaldo de absolutamente nada, porque vamos a hablar de criaturas de 14 años, de 15 años, más allá del hecho delictivo. ¿Cómo se va a respaldar a esa criatura que no deja de ser un niño, ¿no? Correcto. ¿Qué proyección puede llegar a tener en materia de seguridad ciudadana? ¿Bajar la edad de la punibilidad? Yo diría que muy poca. Porque al menos de acuerdo a las estadísticas, si nos guiamos por las estadísticas oficiales, porque una cosa es guiarse por intuiciones o por cosas que uno cree que van a pasar. Claro. A mí me parece que los políticos tienen la responsabilidad de moverse con estadísticas oficiales. Entonces, estas estadísticas oficiales señalan que los casos graves cometidos por, o los casos en general, no solamente los graves, cometidos por chicos menores de 16 años son estadísticamente insignificantes. Hay una oficina que si quieren la pueden googlear, se llama Base General de Datos, que es una oficina que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que lleva estadísticas sobre causas seguidas a personas menores de edad en los tribunales nacionales ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, en la competencia aún no delegada a la Ciudad Autónoma, todavía es competencia nacional. Hay un último informe del año 2022 donde la cantidad de chicos, estamos hablando de una base poblacional terrible. Gigante. Aparte que se va ampliando cada día más. Hablamos de pibes
excluido, ¿no? No Exacto, hablamos de estamos cualquier hablando pibe. y estamos hablando de Vulnerable. Cava, que no sé, serán más o menos 10 millones de personas. Cava, la Claro, verdad que no claro. consulté el número, pero es un número muy importante de personas. La cantidad de chicos que han tenido, menores de 16 años, que han tenido causas en estos tribunales de menores han sido 600, estoy recordando así un número medio en redondo, 650 personas. Claro, prácticamente ínfimo. En una base poblacional Sí, de sí, 10 claro. millones. Esos chicos tuvieron 1047 causas. O sea, que capaz que un mismo chico cometió 2 o 3 causas, ¿no? Pero quiero decir, en una base poblacional de 10 millones de personas, tener 1047 casos es estadísticamente insignificante. Por eso, ¿qué proyección puede llegar a tener en materia de seguridad ciudadana? Bajar la edad de la responsabilidad penal y muy poca. Muy poca. Yo en el juzgado donde trabajo desde noviembre del 2021 empecé a llevar una estadística artesanal, no Claro, sin tanta, claro. con los poquitos recursos con los que contaba, empecé a llevar un pequeño registro de delitos graves cometidos o que yo considero que son graves, porque tampoco hay un consenso respecto de cuál es, qué es lo grave. De cada Claro, pero bueno, yo dije, bueno, homicidio, hechos con armas, abusos sexuales, violencia de género, quizás algún noviazgo violento y reiterancia. Yo dije, estos 5 casos seleccionados, yo voy a ir tomando nota y voy a ir llevando un registrito chiquito en mi juzgado. Imagínense que yo también tengo una base territorial, una competencia territorial muy grande, desde Granadero Baigorria hasta Villa Gobernador Galvez, son ciudades muy grandes, hasta Cañada de Gómez. En toda esa base poblacional y territorial, desde noviembre del 2021 tuve 63 casos. En 2 años. 63 casos. Si quieren, multiplíquenlo por 4, porque son 4 juzgados de menores con asiento en la ciudad de Rosario que tienen, con el mío, son 4 juzgados de menores. 3 más, que tienen la misma competencia territorial. Es decir, que si quieren multiplican este número de 63 por 4, les va a dar 250 casos en 2 años. Estos 250 casos se los hemos, por supuesto, les damos la derivación, articulamos con los organismos de niñez a fin de que, bueno, ellos sí tomen la intervención que corresponde por ley. ¿Y saben cuál es el porcentaje de respuesta estatal que he obtenido? Un 3%. Es terrible. De 63 casos. O sea, tampoco los he abrumado de casos. No. O sea, volviendo a tu pregunta de cuál sería la proyección de disminuir la edad de la punibilidad en materia de seguridad ciudadana, y sería muy poca. Sería muy poca. Está en el inconsciente de la sociedad o un sector de la sociedad el tema de las condenas, ¿no? Muchas veces en este programa hemos hablado sobre la implicancia de las condenas perpetuas, las condenas de muchos años, si sirven, si no sirven, y está en ese inconsciente de parte de la población de que van a sentirse amenazados de alguna manera por una condena a temprana edad. Sí, ¿no? Sí, además sí, y aparte existe como un imaginario muy romantizado de lo que son estos espacios, cuando uno dice, bueno, sí, van a una granja, como que están ahí con Heidi y con los cabritos y que hay unos conejitos. Estos son lugares de encierro donde hay barrotes de encierro, donde hay puertas de encierro y donde hay muros de encierro. Donde a las 9 de la noche a los chicos se los pone cada uno en su celda y no socializan más con el resto. Exacto. Y si bien hay pequeños espacios de talleres que intentan ser, lúdicos, eso no lo transforma en un centro cultural. Totalmente. Esto y tampoco no es un centro especializado. Ni un centro especializado. Y lo digo con todo respeto por la gente que trabaja en esos talleres, porque sé que hacen cosas lindas. Sí, no, obvio. Pero quiero decir, saquemos esta imagen romantizada de que van a un colegio de doble escolaridad y encima están jugando y están haciendo cine, teatro y televisión.
son lugares de encierro, son lugares de sufrimiento, no son lugares de cuidado. Y pueden llegar a ser lugares que quizás, ¿no?, lo preparen para el afuera, y el afuera no está preparado nunca, ¿no? Esta cuestión de reinserción, ¿a qué? El pibe volviendo a reinsertarse, ¿a qué cosa? ¿No? Porque digo, afuera hay padecimientos, dolor, claro, ¿no? Es un punto de partida cada vez más atrás de que tienen los pibes de clase media. Bueno, esas palabras vacías, porque en definitiva son conceptos vacíos. Claro. Son esos conceptos de la reinserción, de la resocialización, que nadie sabe precisar a ciencia cierta cuál es el contenido. Por supuesto, ríos de tinta, claro. los que estudiamos Claro. Derecho y los que estudian otras carreras, supongo que también. ¿Qué significa resocializar? ¿Qué contenido tiene eso? ¿Cuáles son los parámetros que analizamos a la hora de ver si una persona está resocializada Tal o cual, no? Que justamente estas palabras que suenan tan lindas es una de las palabras utilizadas por el ministro Cunio Libarona, Claro. que habla de reducir... Sí, que es para bajarle un poco el tenor, ¿no? A lo que Claro, significaría, ¿no? para hacerlo como para darle un... Edulcorarlo. Más lindo. Exactamente. Edulcorado. Entonces, las personas que por supuesto no tienen por qué saber todo esto, lo rellenan cada uno, justamente Claro. porque son conceptos vacíos, cada uno lo rellena con sus propios imaginarios, sus Exacto. propias fantasías, si se quiere, sus propios ideales respecto de lo que debería ser. Ujú. Claro. Pero hay una enorme distancia entre lo que debería ser y lo que lamentablemente es. Exactamente. Sí, y estamos en un gobierno que cree que es mucho más meritocrático que lo que fue en el 2015, y que el pibe que padece eso tiene que padecerlo porque, bueno, es lo que le tocó, ¿no? O sus padres o sus abuelos no han hecho el mérito suficiente Claro. para la otra vida. Digo, el Estado apareciendo con esta cuestión edulcorada de Cunio Libarona en el encierro, que tampoco aparece, ¿no? Pero digo, apareciendo hipotéticamente en el encierro, pero no estando en el afuera, digo, ¿no? Esa también que es una visión bastante explícita. Y todavía, antes de ir a la pausa, Sí. y todavía que no se ha empezado a hablar de la privatización de las cárceles, Ah, que también ya puede ser ya una va a posibilidad. llegar. Ojo con eso, que Ya ya va a existe llegar. en otros países del mundo Ujú. y que tendría una implicancia más que grave, Y ¿no? va a ser un negocio mucho más redituable y mucho más amplio. Ya regresamos, vale. Muy bien, regresamos, estamos debatiendo un poquito, intercambiando sobre esto de la baja, ¿no?, en la edad de imputabilidad, llevarla de los 16 a los 14 años, ¿no?, adolescentes que claramente la mayoría que por ahí puede ver este programa o no, ¿no?, no va a tener esa complicación. Aunque siempre decimos, la vida debe enseñarnos a no salivar para arriba, porque hoy por hoy también nos hemos encontrado con muchos casos, ¿no? Sí. Que uno diga, mira este pibe acá adentro y te llama la atención porque no es digamos de una clase social baja y que está pagando con su libertad una acción, ¿no? Exactamente. María Dolores pensaba un poco cómo se hace para llegar antes, porque muchas veces nos encontramos con testimonios no de jóvenes, sino también de adultos, decir, bueno, pero acá de alguna manera me vio el Estado. Claro. En la cárcel, Sí. por la comida, por el techo, Por la escuela. por la escuela, y ahí como que uno entra como en ese romanticismo y dice, bueno, por lo menos, y entra una confusión, decir, ¿cómo el Estado no los vio antes y los ve cuando recién están en ese sistema? Claro. Bueno, creo que De está delito. llegando al corazón de lo que son las normas internacionales en materia juvenil, en materia de niñez y adolescencia. Justamente apuestan fuertemente a lo que es preventivo, a lo que es la previa, a través de políticas públicas que sean universales, Claro. que sean transversales, que tengan que ver con salud, con educación. Con un Estado eficiente y no sin Estado, ¿no? Exactamente, y no esperar que esos chicos comiencen a presentar síntomas, no Exacto. esperar eso. Justamente creo que, amén de que las políticas públicas en la actualidad son inexistentes, pero creo que el gran error, aún suponiendo que fueran existentes, creo que el gran error es esperar que ese chico presente alguna dificultad. Tal cual.
justamente me parece que pasa por la oferta educativa, la oferta lúdica, la protección contra el trabajo infantil, la protección contra la explotación sexual, la protección contra la explotación laboral, todo ese tipo de cosas que hacen que los chicos empiecen a tener, frente a esas vidas tan terribles, empiecen a tener otras ofertas que les resultan más interesantes. Claro. Entonces, eso creo que es medular. La motivación y lo preventivo a través de políticas públicas, universales, transversales, que no estén orientadas exclusivamente al pobre de último recurso, sino a todos los chicos. Claro. Que sean políticas públicas serias, sostenidas, con muchos recursos, muchas propuestas, no esperar el caso de la pobreza de última solemnidad. Uh-huh. En una coyuntura y en una etapa de globalización que tiene a las juventudes con una pantalla permanentemente, donde claramente también ahí se discurre en un vacío, ¿no? En esto de no socializar o estar socializando a través de las redes sociales, se van perdiendo los vínculos, se van perdiendo un montón de cuestiones, ¿no? Y por eso la necesidad de no solamente atacar, digamos, la demanda de lo motivacional, sino que haya ofertas, ¿no? Y da la impresión de que no las hay o son muy pocas. Exacto, hay muy pocas y muy con mucha ausencia de articulación, son muy esporádicas, no se sostienen, no hay tampoco autoevaluación estatal. Claro. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos de tal objetivo? Qué sé yo, se me ocurre. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos del hecho de que todos los chicos que empiezan el secundario lo terminen? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos de llevar la edad promedio de embarazo? No sé, estoy hablando sin saber, sí, claro. Pero la edad promedio de embarazo de 13 años, llevarla a 15. ¿Qué sé yo? Claro. No sé. Pero no tenemos ni siquiera pautas de autoevaluación. Sí, aparte en eso que estás reparando también, uno puede ver las realidades, lo transversal, las realidades de las pibas, los pibes de los barrios son exactamente iguales a esas pibas y pibes que están encerrados. No Correcto. Terminan la escuela, no Correcto. tienen su familia completa, no tienen un sostén, es la misma, nada más que uno está dentro y otro está afuera. Correcto. Uh-huh. Por eso me parece, y acá seguramente voy a generar muchísima polémica, pero me parece que el tema de niñez y adolescencia no puede pasar por una defensoría o por un ministerio, una dirección provincial de niñez o una dirección provincial de juventud. Tiene que ser transversal, tiene que ser todos los ministerios, todos tienen que generar otra forma de trabajar la cabeza y de mover las palancas estatales para que todo, porque ese que está justamente afuera de la cárcel, que tiene los mismos problemas que está... Al que está fuera de la cárcel, capaz que ni está abordado. El que está dentro de la cárcel estará abordado por alguna dirección provincial de la no sé qué. O sea, son cosas muy fragmentarias. Totalmente, sí. Y que colaboran, ¿no? Claro. Para que la situación esté donde está, porque aparte sirve de excusa. Están pidiendo algo como si hay un ministerio. Claro. No debe trabajar ese ministerio, ¿para qué esta no sirve? Claro. Hay que sacarlo. Baja secretaría. Claro. Entonces, sin duda, que esto se sale con más Estado, pero con un Estado eficiente, ¿no? Exacto. Y no con menos Estado, que lo que va a hacer es generar esto, y con políticas económicas como las actuales, que lo que hacen es terminar de generar un intríngulis notable para la vida de los pibes. Los pibes, reitero, nuestros pibes que por ahí... Puede haber una familia asalariada, denominada clase media, pero clase trabajadora, que también tienen un montón de vacíos y no encuentran lo motivacional. Bueno, llevémoslo a aquel pibe que no tiene generalmente su figura paterna, que es la que falta en un enorme porcentaje en una sociedad claramente machista, y eso es innegable, le guste a quien no le guste. O problemas de adicción en su familia. Bueno, el abordaje es similar porque uno trabaja y escucha a los pibes, y la base de datos que uno puede llegar a armar es muy similar en todo sentido, ¿no? Salvo algunos cabos sueltos, pero la realidad es que la mayoría atraviesa estas problemáticas. Bueno, me parece que la cosa está sobre la mesa, ¿no? Sí, sin duda. Sí, bueno, ya estamos casi en el cierre. Sí. Bueno, me parece interesante y vuelvo a agradecerte el poder tener esta conversación. Porque a veces existe
esa distancia, ¿no? Con aquellos que imparten justicia, muy lejanas, a veces parecen personas que viven en otra galaxia real, y eso lo he dicho, te lo digo a vos y lo he dicho muchas veces, y creo que ahí hay un tema de pérdida de sentido, que es ese mismo sentido que hablábamos al principio. Digo, ¿qué se le puede decir a esa mujer, a ese hombre que está ahora mirando el programa y piensa que bajar esa edad es la solución a la inseguridad, no a la mal llamada inseguridad? Bueno, en primer lugar decir que los jueces, que estas personas que tienen estas miradas tan lejanas de nosotros, los jueces, decirles que somos personas comunes y silvestres, que tenemos responsabilidades especiales, como cada uno tiene en su trabajo, y que como en todos los lugares hay gente muy buena y bueno, y gente que a veces uno no está del todo de acuerdo, pero es una pena que es cierto que tenemos existe como esa cierta distancia, claro. Realmente lo lamento, pero somos personas comunes y silvestres. Y esas personas les diría, respecto de lo de la baja de la edad de la responsabilidad penal, que bueno, yo puedo entenderlas, porque no están obligados a saber todas estas cosas que hoy estuvimos charlando hoy acá, pero que después de analizar todos estos argumentos que estuvimos charlando, puedan meditarlo y sobre todo pasarlo por el corazón. Porque sobre todo se trata, no solamente respecto de los chicos, sino de todos los seres humanos, de dar respuestas humanas. Y nada mejor se consigue con más castigo, más vejaciones, más palo y más, sino al contrario. Creo que las personas mejoramos cuando encontramos algo por lo que vivir. Sin duda, y lo afectivo. Quedaba pendiente el tema de la privatización de las cárceles, que nos apunta acá la producción. Ya lo charlaremos en otro momento, porque vamos a seguir, pero da la impresión de que podemos ir camino también hacia eso, ¿no? Que sería otro lugarcito para también batallar desde el debate, ¿no? Sí, porque claramente. Estaríamos hablando de que si bien la cárcel en esto de Foucault, ¿no? De vigilar y castigar, tiene esa mirada, la estatal, la privada tiene una mirada aparte mucho más mercantil. Cuanto más mercantilista. Claro. Exactamente. Lógico. Bueno, agradecidos. A ustedes. Muchas gracias Agradecidos. por estar. Nos reencontramos la semana que viene. Exactamente. Estuvo Sofiquín, Hernán Cabrera, Levo Feli, toda la gente del diario, de Televisión Regional, que siempre hacen posible que, pongamos en discusión este tipo de debates. Exactamente, y aquellas personas que también se prendieron con este debate. Nos reencontramos la semana que viene. Dale. Chao, gracias. Chau, chau.